Buenas tardes, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados y estimadas rectoras y rectores, estimados colegas planificadores, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral, estimados empresarios independientes. Les hablo una vez más el doctor Pastor Rangel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el privilegio en la tarde de hoy grabar para todos ustedes el video 724, referente a lo que es sabiduría, inteligencia y conocimiento viene de Dios. Porque es importante analizar estos tres conceptos fundamentales que deben estar en todo gerente, en todo pastor y en todo ser humano. Los estudios, un doctorado, una maestría, no da sabiduría, no da inteligencia, da cierto conocimiento, pero no está acompañado de la sabiduría. Estudiar y estudiar, la persona piensa que es más inteligente. Y las cosas creo que en la práctica no son así. Porque un doctorado, una maestría, donde se desarrolla una serie de teoría y práctica, se obtiene conocimiento, pero no está muchas veces acompañado de la sabiduría y de la inteligencia. Indiscutiblemente la sabiduría viene de Dios. Vemos en el caso de la Biblia que Salomón fue sabiduría, no pidió riqueza. Porque la sabiduría es el factor principal en el ser humano. Cuando tienes conocimiento, cuando tienes una alta inteligencia, acompañado de una sabiduría, indudablemente que vas a tener una mejor visión de las cosas, vas a tener unos mejores resultados. Por eso es que la sabiduría y el conocimiento viene de Dios. El sentido común y la habilidad para enfrentarse a los problemas cotidianos está relacionada con el conocimiento, que es la capacidad, la habilidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Esa solucionar problemas, el conocimiento y la capacidad que tenemos para solucionar ciertos problemas, tomar decisiones correctas que demuestran madurez y que demuestran en verdad ciertas habilidades. Necesariamente es importante que dentro de estos tres conceptos, sabiduría, conocimiento, inteligencia y conocimiento, están acompañados. La sabiduría es esa habilidad que tiene la persona de lograr de una manera muchas veces intuitiva y por discernimiento dar respuesta a ciertas cosas, indudablemente acompañado del conocimiento. Necesariamente la sabiduría es fundamental. Muchos gerentes tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. Muchos gerentes son inteligentes, pero no tienen sabiduría. Lo importante es que de estos tres conceptos, sabiduría, inteligencia y conocimiento, tiene que existir una correlación para que haya en verdad buenos resultados, para que haya en verdad una buena participación. Pues en primer lugar nos preguntamos de dónde viene la sabiduría. La sabiduría no se consigue en los libros, la sabiduría no se consigue en un doctorado, la sabiduría no se consigue estudiar más, eso es un error. La sabiduría o sapiencia es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia, en la experiencia propia de la vida. Una correlación entre la inteligencia y el conocimiento, aprendemos a tomar decisiones aplicando cierta sabiduría, obteniendo conclusiones que nos dan a mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones de una manera espontánea, precisa.
La Biblia habla de varios tipos, en este caso, de sabiduría. En primer lugar, el concepto de la sabiduría, según Santiago 3:15, 17, la sabiduría terrenal y la sabiduría intelectual y la sabiduría diabólica y la sabiduría celestial. Son cuatro tipos de sabiduría que habla la Biblia. En Santiago 3:15, 3:17. Como es la sabiduría terrenal que está en el hombre, la sabiduría intelectual que tiene el ser humano y la sabiduría diabólica y la sabiduría celestial. Eso es bíblico. Explicó que la sabiduría terrenal es lo mismo que el sentido común. Por ejemplo, el instinto le indica al recién nacido dónde se encuentra, en este caso, el pecho de la madre. Eso es por instinto, por sabiduría muchas veces, en una forma inconsciente. ¿Cuáles son los pilares fundamentales para que esa sabiduría tenga fortaleza? Está en primer lugar esa confianza en Dios, esa guía que tiene que estar en nuestra mente, ese pensamiento que tiene que estar, que es la parte de confiar, de tener fe, de que hay un ser supremo que maneja nuestra vida, que nos orienta, que nos guía, y eso es fundamental. Estos cuatro fundamentales de sabiduría espiritual permite que se puedan tomar ciertas decisiones positivas. Pero ¿cuáles son las cinco importantes sabidurías que puede existir? Hablamos de estos cinco beneficios de la sabiduría, como es la ganancia, el valor, la vida, la paz y la bendición. La sabiduría en sí es la capacidad de poner nuestro conocimiento al servicio de Dios. Esa es la verdadera sabiduría, poner nuestra capacidad, nuestro conocimiento al servicio de Dios. Mientras más contacto que de un punto de vista de la fe tenemos con Dios, tenemos una mayor sabiduría. Esa confianza que hay un ser supremo nos permite tener una mayor sabiduría. Pueden existir muchos componentes de la sabiduría que permite que el ser humano pueda tomar ciertas decisiones. Porque la sabiduría es un rasgo de personalidad que comprende algunos componentes. Autorreflexión en la persona, conductas prosociales, una regulación emocional, una aceptación de diversas perspectivas, una capacidad de decisión, orientación social y espiritualidad. En sí, sabiduría es un rasgo potencialmente modificable que está fuertemente asociado con el bienestar del ser humano. La sabiduría es el punto de partida de lograr, de aplicar, de entender, de comprender lo que uno puede actuar en nuestra vida. Por eso es que la sabiduría, según la Biblia, no es simple tener mucho conocimiento, sino la habilidad práctica para vivir rectamente y tomar decisiones que honren a Dios. Es llevar el conocimiento teórico a la práctica diaria. Los pilares fundamentales de la sabiduría, que es el basamento, el fundamento, el punto de partida, porque el conocimiento lo puede tener la persona, el conocimiento lo puede lograr con la práctica, el conocimiento lo puede conseguir estudiando un doctorado, pero la sabiduría no. La sabiduría permite de que el ser humano, cuando tiene a Dios, cuando confía en Dios, sea más inteligente, puede interpretar. Por eso es que muchos gerentes tienen conocimiento, pero no son inteligentes. Para mí son poco inteligentes, porque no tienen ese acompañamiento como es la sabiduría. Por eso es que sabiduría, inteligencia y conocimiento, hay una correlación entre estos tres conceptos que tienen que estar en el ser humano. Por eso es que hay gerentes que son muy inteligentes, hay gerentes que tienen mucho conocimiento y hay gerentes que tienen una alta sabiduría, porque confían en Dios
no lo consiguen en los libros. Son personas que tienen mucha fe, son personas que dejan que Dios actúe en su vida, son personas que se dejan dirigir desde un punto de vista espiritual de las cosas que están en lo celestial, y eso permite que esa sabiduría sea más fortalecida para tomar mejores decisiones. Por eso es que en los pilares de la sabiduría, en primer lugar, está el temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, esa sabiduría se hace más fuerte, esa sabiduría tiene una mayor fortaleza. La Escritura enseña que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. La Biblia enseña que el principio de la sabiduría es el Señor, es el temor a Dios. Por eso es que Proverbios 1:7 lo explica de esta manera, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Necesariamente hay muchos tipos de sabiduría. Ahora, ¿qué es más importante, la sabiduría o el conocimiento? La sabiduría sigue el conocimiento, se fortalece con la fe que tiene en el conocimiento, especialmente si tu conocimiento puede ser probado empíricamente a otro, pero no necesariamente. Básicamente, el conocimiento y la sabiduría están acompañados. ¿Cuál es en sí el símbolo de la sabiduría? La sabiduría en la escritura suele representarse como símbolo de conocimiento, vale la redundancia, y sabiduría, encamando a menudo la imagen a lo mejor, de nuestro Dios. Pero es importante que la sabiduría en el ser humano tiene un principio, tiene un fundamental. Muchos gerentes, repito, tienen conocimiento, muchos gerentes tienen cierto grado de inteligencia, pero no tienen sabiduría. El alto conocimiento que no esté acompañado con sabiduría y con inteligencia no vale de nada. Lo importante es que el gerente, en primer lugar, logre tener una sabiduría para aprovechar cómo va a aplicar el conocimiento, para aprovechar cómo sería una mayor inteligencia para entender. Porque la inteligencia, en este caso, se puede ver desde el punto de vista, la inteligencia es la capacidad mental general para razonar. Esa es la inteligencia. Es la capacidad mental para razonar, para reflexionar, para tomar decisiones. En cambio, la sabiduría es la capacidad de integrar el conocimiento y la inteligencia. Es importante que el conocimiento es la capacidad humana para adquirir, organizar, para tomar decisiones. Pero si no está acompañado de estos tres conceptos, no vale de nada. Por eso es que es importante que los gerentes puedan aterrizar, que los gerentes, algunos, no todos, puedan entender que están vacíos muchos de ellos. No tienen sabiduría, no tienen una alta inteligencia y no tienen desarrollado la inteligencia emocional. Tienen conocimiento que muchas veces no lo saben aplicar, o lo aplican de una manera inconsciente, lo aplican de una manera que no deja ningún hecho. Por eso es que lo más importante en el gerente, lo más importante en el presidente de una organización es que tenga una alta sabiduría para tomar decisiones. Por eso es que uno en la práctica ve en algunas organizaciones gerentes con una alta sabiduría para tomar decisiones. La sabiduría permite que tú no pierdas el control. La sabiduría permite que tú actúes cuando tengas que actuar, que tú actúes en el momento preciso, porque con la sabiduría se pone en movimiento la inteligencia, que es la parte mental, es la parte del razonamiento lógico del gerente o de la persona para
para aplicar ese conocimiento a una realidad. Por eso es que yo repito, como dije al principio, el conocimiento, si no está acompañado de sabiduría e inteligencia, no sirve para nada. Y por eso es que los estudios, la persona puede lograr un alto conocimiento, pero no es inteligente. No tiene, porque muchas veces hay que diferenciar cuando hacemos un doctorado que uno está analizando teoría de otro, uno está analizando parte filosófica de otro. Y eso no es conocimiento propio, eso no es el desarrollo de la inteligencia, eso no es sabiduría. Sabiduría e inteligencia y conocimiento es cuando el ser humano procesa información, razona, reflexiona y tiene una alta fe que lo que va a aplicar, esa sabiduría va a solventar, va a solucionar cierto problema. De manera que la sabiduría en el ser humano es importante más que todo. La sabiduría es el punto de partida. La sabiduría permite que los gerentes puedan reflexionar, que los gerentes puedan tomar verdaderas decisiones, que los gerentes sientan seguridad de lo que están haciendo. Necesariamente en todas las organizaciones el problema está que el gerente no entiende estas cosas. El gerente no se da cuenta que esa sabiduría tiene que aprenderla a aplicar. Pero una sabiduría que no la consigue en los libros, es una sabiduría que no la consigue, sino esa correlación que está en su mente con el conocimiento. Por eso es que el conocimiento, una información que está almacenada, recopilada durante un periodo de tiempo a través de la experiencia. Pero sabiduría, ser lo suficientemente sabio como para usar ese conocimiento. Repito, por eso es que la información almacenada, ese conocimiento recopilado durante un periodo de tiempo en la mente, permite aplicar la sabiduría, ser lo suficientemente sabio como para usar el conocimiento y aplicarlo en el mundo real, en la realidad. Y la inteligencia, la velocidad al que el cerebro es capaz de procesar información. Esa inteligencia, el cerebro procesa rápido una información acompañado de la sabiduría. Es decir, que los tres elementos tienen que estar concatenados para aplicarse en un momento determinado. Por eso es que la velocidad de la inteligencia que está en el cerebro es capaz de procesar información. Por ejemplo, qué tan rápido uno puede resolver problemas usando tanto la sabiduría como el conocimiento. Qué tan rápido podemos solucionar problemas utilizando la sabiduría como el conocimiento. Y es aquí donde la inteligencia juega un papel importante. Hay una correlación, hay un casamiento. Por eso es que ese conocimiento guardado, juntado con el tiempo, a través de la experiencia, sirve para ser aplicado en la sabiduría. Y la sabiduría es suficientemente sabio para usar ese conocimiento y aplicarlo en el mundo real. Y la inteligencia, que es la velocidad de que el cerebro es capaz de procesar información, tomando en cuenta la sabiduría como el conocimiento. Tradicionalmente, el conocimiento se define como una creencia verdadera justificada. O sea, el conocimiento es un tipo de creencia que es verdadera y está justificada. Un libro también contiene información. Un libro da cierto conocimiento, pero no da sabiduría. Necesariamente, la inteligencia, por otra parte, trata solo de la velocidad del procesamiento de esa información para aplicar un simple cálculo para ver cómo visualiza y cómo lo puede aplicar. Necesariamente, todos nosotros deberíamos estar de acuerdo en que el conocimiento no es una creencia verdadera justificada.
en la medida de que podamos llegar a un acuerdo con los filósofos, de acuerdo a los conceptos que ellos manejan. Indudablemente, ese conocimiento que es una acumulación de información. Lo que yo observo en la práctica, que muchos de los gerentes tienen un alto conocimiento, muchos de los gerentes toman decisiones, muchos de los gerentes actúan de una manera mecánica, de una manera rudimentaria, pero son gerentes que carecen de una alta inteligencia, son gerentes que no tienen sabiduría para tomar decisiones, porque es allí donde está el error. Los gerentes pueden tener un cúmulo de conocimiento, pero carecen de sabiduría y carecen de una alta inteligencia. Recuerden que la inteligencia es cuando el cerebro procesa la información, es la parte mental, esa habilidad mental que se casa con la sabiduría para tomar el conocimiento y aplicar ese conocimiento y llevarlo a la práctica. Cuando los gerentes entiendan que lo más importante que tiene que estar en él es ser persona sabia para tomar decisiones, ser persona con una alta sabiduría, ser persona que se dé cuenta que las cosas no son mecánicas, ser persona que esa inteligencia, ellos tienen que manejar un mapa mental para entender el medio ambiente, tanto interno y externo, para aplicar cierto conocimiento, pero apoyado de una sabiduría. De manera que uno lo observa normal y natural, que parece ser que cuando el gerente tiene más formación académica y cree que es la mejor persona para actuar. No, yo pienso que lo que esté repitiendo un conocimiento que ya ha aprendido en los libros, pero no es un conocimiento práctico, no es un conocimiento factible, no es un conocimiento de experiencia, no solamente que él ha logrado, sino de experiencia en su mundo de actuación. Entonces, el error está de que ellos creen, la mayoría, que por tener doctorado tienen una mayor inteligencia, y es todo lo contrario. Pienso que el bloque mental se hace más reducido porque no tienen una apertura en su mente para tener una mayor sabiduría. Entonces, hay cosas fundamentales que tienen un punto de vista bíblico, que tomamos, repito, el ejemplo de Salomón. Salomón no pidió riqueza, pidió fue sabiduría, porque la sabiduría supera la inteligencia y la sabiduría supera el conocimiento. La sabiduría te permite que tú puedas jugar con el conocimiento y puedas jugar con la inteligencia. Son tres mecanismos que están en el cerebro que actúan de una manera precisa y concisa de acuerdo a lo que se le quiere dar. De manera que hay que evitar, hay que reflexionar, los gerentes tienen que reflexionar, la mayoría de ellos, que no son personas que en verdad tienen una alta sabiduría, no son personas que no tienen una alta inteligencia, y lo que tienen es un conocimiento a lo mejor práctico o a lo mejor por estudios académicos. Pero ese es un 25% a lo que él tiene que manejar, que es la sabiduría y la inteligencia como mecanismo procesador de información para tomar decisiones que favorezcan a la organización y que favorezcan en sí el personal. Cuando una persona, un gerente, tiene una alta sabiduría, porque es una persona que ha hecho una apertura hacia la parte celestial, ha hecho una apertura donde tiene una alta fe, donde tiene un alto conocimiento, a lo mejor bíblico, donde tiene una alta comunicación desde el punto de vista de la oración con un ser supremo como es Dios, y eso le permite desarrollar una mayor sabiduría. Y la gente piensa, o la gente piensa que ese doctor
son sabios, son todos seres inteligentes, todo lo contrario, carecen de estas dos variables, la mayoría de ellos. Simplemente tienen un conocimiento teórico y un conocimiento práctico que no les permite tomar verdaderas decisiones. De manera que los gerentes, los presidentes de la organización tienen que hacer una reflexión en su vida. Tienen que hacer una reflexión partiendo de un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, reflexivo, de que para la organización pueda triunfar, para que la organización tome verdaderas decisiones, tienen que tener sabiduría, inteligencia y conocimiento. Eso hace grande, los hace grandes y los hace, ¿verdad?, tener más seguridad de lo que van a hacer dentro de la organización. De manera, en conclusión, que los gerentes no olviden, que los presidentes no olviden que la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento van a la par. Los tres se necesitan para tomar decisiones y para que el cerebro pueda procesar información, para que el cerebro mantenga una lógica y pueda dar respuesta de acuerdo a ese potencial de sabiduría que desarrolla de acuerdo a lo que va a interpretar el cerebro y de acuerdo al conocimiento que ha obtenido para que la organización pueda lograr lo que se ha propuesto en un momento determinado. En conclusión, sabiduría, inteligencia y conocimiento son importantes, que el gerente esté en la mente del gerente para la toma de decisiones, tanto en el corto como mediano y largo plazo. Muy buenas tardes.